Hoy continuaremos con nuestra clase de teología, específicamente el tema de los atributos de Dios. Recuerden que estamos ante terreno en el cual no conoceremos todo. Estamos, cuando estudiamos a Dios, estamos ante un terreno que es sagrado, en el sentido de que a quien estamos estudiando no es a un personaje. No estamos dando la clase aquí del rey Tutankamón o dando una clase de Nabucodonosor, de algún personaje histórico. Estamos tratando de conocer a Dios. Es algo impresionante. Recuerden que yo les decía, siempre déjese impresionar por Dios y por lo que la palabra dice de Dios. Así que estamos en una clase de teología específicamente aprendiendo algo del carácter de Dios, particularmente algo que es fundamental, que es la santidad de Dios. ¿Qué implica eso? Que Dios es santo. Tenemos un libro de texto, el cual comenzaremos el capítulo 1 el próximo miércoles, si Dios lo permite. Hoy terminaremos la introducción. Recuerden que nos quedamos en el punto 1. Hoy llegaremos, si Dios lo permite, hasta aquí, hasta el punto 5, de esta introducción que nos pone como un marco, una idea general, que nos ayuda a pensar en este concepto de qué significa que Dios es santo. ¿Qué significa para nosotros? El libro, mi hermano, yo le invito a que usted lo lea y lo relea. De hecho, me han dicho algunos, es que es muy filosófico. A otros me dijeron, es muy poético. Y está muy bien. De hecho, yo quiero decirle algo. Si usted lee el capítulo 1 para empezar, para el miércoles que viene, y no entendió nada, ¿sabe qué? Está muy bien. Mi consejo es, léalo otra vez, tiene una semana, y si usted lo lee 2 veces y no entiende nada, no bote el libro, escuche, venga el domingo que viene, el miércoles, perdón, venga el miércoles que viene y vamos a traerlo, vamos a tratarlo. Usted las dudas, tráigalas, las dudas que usted tenga. Si les adelanto algo, cada autor tiene su estilo. R.C. Sproul es un teólogo, uno de los más importantes teólogos de los últimos años. Así que es bien profundo en su teología. No hace eso en todos sus libros, pero sí en muchos. Él hizo un libro de apologética y yo hace unos años, y yo se lo presté a una hermana que me lo pidió y me lo devolvió. Ese sí me lo devolvió. Y me dijo, pastor, no entendí nada. Y le dije, pues está bien, pero hay unos conceptos, hay unas ideas, porque recuerden que R.C. Sproul no está escribiendo, ese autor no está escribiendo para que usted no entienda. Tú sabes, no es esa intención. Hay gente que va como al mundo académico y piensa que tiene que escribir un lenguaje tan figurado y tan sofisticado como que para los seminarios, ¿me entiendes? O para las universidades. Pero al final, él no está haciendo eso. Es más bien su estilo. Que quizá usted está acostumbrado a un tipo de lectura donde se presenta un material, una doctrina en ABC, rápido, y los versículos bíblicos, y te lo explica, pero este le gusta adornar. Le encanta contarte historia. Y de hecho empieza con una historia de él cuando era estudiante en el seminario. Eso lo vamos a ver la semana que viene. ¿Por qué esa introducción? Téngale paciencia al libro. Más adelante le va a dar mucha carne. Voy y repito, es uno de los libros más importantes que se ha escrito en los últimos 100 años sobre la santidad de Dios. Cuando quieren alguien hacer la lista, dame los libros más importantes que se han escrito sobre los atributos de Dios, lo ponen ahí, ese libro. Así que es un libro importante. Léalo con calma, reléalo, piensen en lo que él está tratando de decir. Y recuerden que para eso están los miércoles. Para eso el miércoles aquí vamos a tener el capítulo 1. No vamos a ver todos los elementos poéticos, porque eso no se trata, pero recuerden que esos adornos, esas son las historias que él te está contando, pero en el capítulo algo usted tiene que sacarle. Al final usted tiene que decir, mira, hay una idea. De hecho, ¿usted sabe qué? Cuando usted lee libros, mi hermano, usted lee para capturar una y otra frase. Yo tengo mi biblioteca en mi casa, libros, y de momento yo saco un libro que yo leí y obviamente yo me voy a acordar de todo ese libro, de página a página, de tapa a tapa. Pero hay una idea, tal vez que yo me acuerdo. Hay un capítulo, una sección, y a veces el libro fue mucho relleno para contarte algo. Y eso es lo que vale, ese tesoro. Es como cuando cada vez que tú lees un libro vas a las minas y los mineros no todas las secciones de la mina tenían grandes diamantes y tesoros. Pero cuando encontraban un tesoro, se alegraban y lo sacaban. Así que así es cuando estamos estudiando literatura, este tipo de libros. Así que le invito a que lo estudie, a que venga preparado, pregunta, y cada vez que estemos aquí los miércoles estudiando un capítulo, veamos la idea general y algo, pregúntese. Léalo y reléalo hasta que por lo menos algo, una idea, una palabra. Usted diga, oye, esta palabra me llamó la atención, la saqué de aquí. Esta idea me llamó la atención, la saqué. Ya.
No procure entenderlo todo, no procure leerlo todo. De hecho, con este y con cualquier libro, porque no es para eso. Es simplemente un ejercicio para animarlo a usted a pensar sobre este tema, sobre Dios o sobre la santidad en este caso particular. Pero no puedo seguir ahí porque tenemos que terminar esto hoy. Eso sí lo vamos a hacer hoy con la ayuda del Señor. La semana pasada empezamos a ver esto, ¿qué es la santidad de Dios? A través de un acróstico que hizo un autor. Digo un acróstico porque cada frase empieza con una palabra de la palabra, una letra de la palabra santo. Y habíamos empezado a ver esta primera parte que nos invitaba a pensar en la santidad de Dios desde una perspectiva particular. Nos invitaba a pensar en la santidad de Dios, reconociendo que la santidad de Dios, y esto es repaso porque este fue el punto 1, es lo único que estudiamos. La santidad de Dios es un atributo superlativo en expresión y en medida. Y decíamos, déjese sorprenderse con Dios. A Dios no lo podemos poner en nuestra placa Petri o en nuestro microscopio. A Dios no lo podemos poner en una probeta para estudiarlo, como queremos estudiar fenómenos de la ciencia. A Dios no lo podemos así poner aquí, miren, y poner aquí en medio Dios y definirlo. De hecho, esto es un juego de palabras, pero por definición, nosotros no podemos definir a Dios. Porque definir algo literalmente es tú tomar un concepto que tú quieras tratar de entenderlo y para definirlo, pues lo pones ahí en el medio y dices Dios y lo pones ahí como que vamos a definirlo, vamos a ponerlo ahí en el medio y yo voy a tratar de entender todo lo que pueda entender de eso, de un concepto, de una cosa, de una persona. Con Dios no podemos hacer eso porque a Dios no podemos limitarlo. Así que siempre nos sorprenderemos con Dios, siempre aprenderemos más de Dios. Y por eso ese primer punto hablaba de que cuando estudiamos a Dios, especialmente su santidad, es un atributo superlativo en expresión y en medida que es difícil, valga la redundancia, medirlo, que es difícil articularlo con nuestras palabras. ¿Se acuerdan del ejercicio del carro rojo con la goma blanca? Que le decía, trate de imaginarse eso. Y eso es bien fácil, todos podemos imaginarnos, un carro rojo con goma blanca. Pero qué complicado es cuando tratamos de imaginarnos qué significa que la gloria de Dios está por encima de los cielos, qué significa que Él es el exaltado, el altísimo. Y hay conceptos. ¿Qué significa que el mundo está, o el universo en las manos de, recuerdan esa imagen que tratábamos de pensar? Así que son imágenes que no son fáciles ponerlas en palabras. Así que cuando pensamos en Dios, recuerden un atributo, especialmente su santidad, estamos pensando un atributo superlativo en expresión y medida, y es por eso que cuando se describe que los ángeles en Isaías capítulo 6 están cantando a Dios, están haciendo una expresión de alabanza, ¿qué dicen? Santo, santo, santo. Es la única vez en la Biblia que se corresponde, se presenta un atributo así presentado de esa manera. Simplemente como un detalle para decirnos que esos seres que están ahí viendo a Dios, que esos seres que están delante de Dios, lo único que expresan cuando ven a Dios, ven su gloria, ven su carácter, es eso, es su santidad. Y de hecho, puede ser que hoy tengamos más tiempo para ver eso, o si no, no se preocupe porque parte de lo que vamos a hacer en ese libro, el autor va a trabajar muy bien Isaías 6. De hecho, yo le invito a que usted vaya también leyendo Isaías 6, porque más adelante en el libro lo sigue desarrollando. Pero en Isaías 6 vamos a ver, aunque esos seres angelicales que están delante de la presencia de Dios todo el tiempo, mi hermano, ellos no parpadean, ellos no hacen otra cosa, ellos no cogen pausa, ellos no cogen vacaciones. Son unos seres que están delante de Dios, de su presencia, y que están diciendo todo el tiempo, santo, santo, santo. Están manifestando, mostrando esa expresión. Y son seres, escuche esto bien, seres no caídos. ¿Sabe qué significa eso? No son como tú y como yo, que estamos manchados por el pecado. Esos son seres que Dios creó para eso y no cayeron en pecado. Y aún esos seres están sorprendidos con la santidad de Dios, al nivel que se tapan los ojos. Es impresionante. Al nivel que dice que con sus otras alas se tapan los pies, en señal de que ellos son menor, de que ellos son criaturas delante de ese Dios tan grande. Entonces, si esos seres que fueron creados para estar en la presencia de Dios todo el tiempo y aclamar su santidad, o proclamar su santidad, están sorprendidos y se tienen que tapar los ojos, no están en pecado,
y se tiene que tapar los ojos. Imagínense nosotros, ¿cuánto más debemos sorprendernos con el Dios Santo? Así que eso es lo que vamos a estar viendo en esta clase. Ya vimos ese primer punto. En segundo lugar, para seguir corriendo y llegar hasta el 5 hoy, ¿qué es la santidad de Dios? No solamente implica que cuando hablamos de su santidad, estamos hablando de esa expresión de su gloria, de sus atributos en superlativo, sin medida, que tú no puedes contenerlo. En segundo lugar, estamos hablando que Dios es apartado de toda impureza. O sea, en otras palabras, cuando estamos pensando que Dios es santo, bíblicamente lo que estamos pensando es que la santidad significa que Dios está apartado de toda impureza moral. Usted hizo el experimento en cuarto grado del agua y el aceite. ¿Se acuerda de eso? De que no mezclaban y usted y yo nos sorprendíamos porque tal vez era la primera vez que veíamos en nuestras mentes jóvenes algo así como raro, como decir, esto es ciencia, hice magia, hice algo, que estos dos productos no se mezclan. Pero usted sabe que no se mezclan, Carlos le puede explicar, Carlos es químico, ¿por qué no se mezclan? Yo no se lo puedo explicar químicamente, Carlos sí. Pero piensa en esto, aún eso, que no se mezclan, es nada en comparación con la idea bíblica de que Dios no se puede relacionar o mezclar con el pecado. Escuche bien, Dios no puede relacionarse, mezclarse con el pecado, porque va en contra de lo que es Él. Oye, mientras más usted estudia esta doctrina de la santidad de Dios, sorpréndase más con lo que pasó allí, en la cruz. Más nos, como decimos nosotros, más nos va a romper la cabeza esa idea que dice en 2 Corintios 5:21, que al que no conoció pecado, por nosotros fue hecho pecado. Es impresionante, que no nos cabe en nuestra mente finita igual. Pero piense por un momento, el Dios santo implica que Él no puede relacionarse con ninguna impureza. Eso lo vamos a estar viendo en algunos versículos bíblicos. De hecho, le animo a que busque a alguien, Hebreos capítulo 1, versículo 13 en adelante. Alguien que lo pueda leer. Perdón, dije hebreo, no es hebreo, es con H, pero no es hebreo. Habacuc capítulo 1, versículo 13. Alguien que lo pueda leer. Habacuc. Sí, capítulo 1, versículo 13. Luis, sí. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, y puedes ver el agravio. Hasta ahí. Miren esa idea. Está hablando de Dios y está diciendo, Dios, tú eres muy limpio, tú eres muy santo. Y la palabra que aparece ahí, limpio, es esa idea de, tú eres tan santo, tan limpio, que tú no puedes contaminarte con el pecado. Tú eres muy limpio de ojos para ver el mal. Dios es santo, mi hermano, implica que Él está separado totalmente de todo mal, de todo pecado. Hay una palabra que es la palabra que aparece en la Biblia, en el Antiguo Testamento, para la palabra santidad, una palabra en hebreo que la transliteración sería algo como esto, Q-A-D. Y esa palabrita lo que significa en realidad es cortar, separar o apartar. Eso es lo que significa esa palabra. Cuando se describe en el Antiguo Testamento, que se escribió en hebreo, que Dios es santo, esa palabra lo que significa es cortar, separar o apartar. Lo que significa que cuando la Biblia dice que Dios es santo y se está refiriendo a ese aspecto moral, está diciendo que Él es separado, cortado totalmente de algo, del pecado en este caso. O en otras palabras, está diciendo que Dios está absoluta y eternamente apartado de todo pecado e impureza moral. Hermano, a Dios nadie podría acusarlo. Bueno, ¿qué dice Santiago capítulo 1 sobre este tema? Verso 13. ¿Alguien que lo pueda leer? Santiago capítulo 1, versículos 13 y 14. Ah, fíjate, sí. No fue ni me di cuenta. Santiago 1, verso 13. ¿Alguien que lo pueda leer?
¿Quién lo tiene? Cuando Sí. alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal ni él tienta a nadie. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Recuerden, gracias hermano, que yo le decía que cuando usted esté leyendo un verso de la Biblia, siempre haga la pregunta, ¿qué me está enseñando este texto acerca de Dios? ¿Qué le enseña ese texto acerca de Dios? Puedes repetir las mismas palabras que están ahí porque es lo obvio, pero hagamos el ejercicio. ¿Qué le enseña ese texto acerca de Dios? ¿Ok? Están bien sus respuestas porque son del texto, pero ¿qué nos enseñan acerca de Él? No de sus acciones, de que Él no va a tentar a nadie, de Él, de su naturaleza. Así es. Dice, porque Dios no puede ser tentado por el mal. Él mismo, en su naturaleza santa, apartada, separada del pecado, Él mismo no puede ser tentado por el mal. Pues Santiago lo que está diciendo, de hecho, la segunda pregunta que te puedes hacer cuando estás estudiando la Biblia, ¿qué me enseña este verso acerca de Dios? ¿Qué me enseña este verso acerca de mí? Acerca de nosotros como seres humanos. Bueno, ahí está. Que cuando yo peco no puedo echarle la culpa a Él, ni a nadie, ni externamente. Es que yo como criatura caída, noten que ahí lo dice, somos tentados ¿de qué? De nuestra propia concupiscencia. Esa palabra propia es muy importante. Así que noten esa idea, Dios no puede ser tentado por el mal. Muy limpio eres de ojos para ver el mal. Y hay muchos otros textos en la Biblia que nos van a presentar esa imagen de que Dios está absoluta y eternamente apartado de todo pecado e impureza moral. Significa eso entonces, mis hermanos, que aún las criaturas, como les decía hace unos minutos, que están en Isaías 6, delante de la presencia de Dios diciendo santo, 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 sin pecado, aún ellas tienen que reconocer que aunque ellas están allí en lo más alto, delante de la presencia de Dios, esas criaturas son eso mismo, criaturas. Y Dios está separado totalmente. Lo que significa que Dios es santo, significa que Él es totalmente separado a nosotros. Él no es como nosotros. Él no se contamina con el pecado, Él no se junta con el pecado. Él está apartado del pecado. Vuelvo y repito, mientras más usted conozca esa idea, más se va a sorprender con el Evangelio. Porque el Evangelio lo que nos enseña es que Dios hizo algo para librarnos a nosotros del pecado. Y no fue una varita mágica celestial que desde allá hizo así, ¡chum!, se salvó. No, mi hermano, algo más impresionante. Ese Dios que es santo, noten que cuando usted está conociendo algo de Dios, tiene que conectarlo con el Evangelio. Ese Dios todo santo, todo apartado del pecado, vino a ser un hombre. ¿No le impresiona eso? Nació en Belén, entre la mula y el buey, como tradicionalmente decimos. Nació en el pesebre. Vivió entre la gente pecadora, entre nosotros. ¿Y qué se decía de Cristo? ¿Qué se dijo de Cristo en su ministerio aquí acerca de este tema? Si Cristo es Dios, porque obviamente, recuerden, nuestra teología es sana en el sentido de que Jesús, la segunda persona de la Trinidad, es Dios hecho hombre. Si Jesús es Dios y todo lo que estamos diciendo aquí también se aplica a Jesús, obviamente. ¿Qué dijo la gente acerca de Jesús en cuanto a este tema? ¿Pudo alguien acusar a Jesús de pecado? Cuando usted lee los evangelios, ¿qué ocurre? Al contrario. Una y otra vez están sorprendidos diciendo, ¿de dónde salió este? Venían incluso unos alguaciles, ese tema me encanta, de los fariseos a buscar, a arrestar a Jesús. Y no pudieron. Pero no pudieron porque Jesús hizo fuerza o algo. No, es que se quedaron con él, escuchándolo, sorprendidos. Dije, pero es que este hombre no tenía nada malo. Piensa en esto, haga este ejercicio. En la misma Biblia puede hacerlo. ¿Quién fue las personas más cercanas a Jesús? Aquí en la tierra, en el ministerio terrenal. ¿Quiénes fueron? ¿Quiénes? De los 12 hay 3. Pedro, Jacobo y Juan. Ese Jacobo, que también el nombre de Santiago es lo mismo, él no escribió cartas o libros, porque el Santiago que está aquí es otro, el medio hermano de Jesús. Así que de los otros 2, escribieron libros de la Biblia, Pedro y Juan. Y aun cuando ya tenemos el testimonio de los evangelios, que nadie podía acusar a Jesús de nada, incluso cuando llevan a Jesús al juicio, ¿se acuerdan el juicio?
que Herodes no lo puede acusar, que Pilato se lo devuelve uno a otro, que Pilato dice, pero es que yo no encuentro nada malo en este hombre. Nada, en realidad nada, ni los mismos sumos sacerdotes, nada. Ellos tuvieron que hacer una trampa, que tramar algo para acusar a Jesús, porque es santo. Incluso los demonios, ¿ustedes no recuerdan escenas donde los demonios le dicen a Jesús, yo sé quién tú eres, el santo de Dios? Así. Dice, todo el mundo está reconociendo la santidad de Dios en los evangelios, pero aún estos personajes que estuvieron más cerca de Jesús, Pedro, Juan, si Jesús tuvo una pequeña falla, ¿quién lo iba a saber? Obvio, ellos. Pues son los más cercanos. Son los que cuando Jesús no estaba frente a las multitudes, ni frente a los 12 incluso, estaba con los más close. Si Jesús resbaló en algo, quien nos va a dar el testimonio fueron los que estaban más cerca de él. Es Juan y es Pedro. Y vean conmigo, ellos dos que sí escribieron lo que dicen de Jesús. Miren conmigo, por ejemplo, aquí, particularmente la primera carta de Juan. Miren la primera carta de Juan para que veamos cómo ellos presentan a Jesús. O específicamente Juan. Dice, duele desde el verso 1, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado en nuestras manos, tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, esto os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Y noten cómo continúa diciendo, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay, mira la idea, es la misma idea que estamos tratando de entender. No hay tinieblas en él, no hay nada borroso, no hay nada medio raro. Él es todo luz. Él no tiene tinieblas, él no tiene pecado, él no tiene nada oculto. Y recuerden quién está hablando. Está hablando el mismo que dijo que ese Dios se hizo un hombre y habitó entre nosotros. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él. Y luego sigue diciendo, si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso. Y una y otra vez, usted va a darse cuenta cómo Juan presenta a Jesús, y hágalo con Pedro, vaya a la carta de Pedro, y Pedro lo presenta. ¿Recuerdan esta imagen del cordero inmolado de antes de la fundación del mundo, el cordero que no tiene mancha? Son descripciones que los autores bíblicos, especialmente esos que estuvieron más cerca de Jesús, dan acerca de él. Y Juan está diciendo, por eso empezamos desde el capítulo 1, yo lo vi, yo lo toqué, dijo, mis ojos lo vieron, mis manos lo palparon, allí yo estuve y él es sin mancha. En él no hay tiniebla. Yo estuve ahí, yo lo vi. Si él tuviera alguna manchita, yo pudiera decir, hey, sigan a Jesús en todo esto, menos en aquello. Pero mi hermano, no podemos decir eso de Jesús, segunda persona de la Trinidad, Dios hecho hombre. No podemos decir de eso de Dios. Dios es apartado totalmente del pecado. Vuelvo y repito, el hecho de que Dios sea santo, con todas estas descripciones, nos ayuda a impresionarnos más con el Evangelio, que nos dice que Él, siendo sin pecado, siendo limpio, puro, Él mismo se hizo pecado. El pecado de nosotros estuvo sobre Él. Noten que el texto no está diciendo que Él se hizo un pecador. Eso contradecería toda la Biblia. El texto lo que está diciendo es que Él, el santo, recibió sobre sí el pecado de todos nosotros y el castigo del pecado que merecíamos todos nosotros. Así que eso es impresionante lo que pasó en la cruz. Cuando usted conoce más la santidad de Dios, usted va a conocer más la cruz y va a entender más lo que pasó allí.
Alguien que pueda leer 1 de Timoteo 6:16. ¿Quién puede leer ese pasaje? Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 16. Sí. Eres el único que nunca muere y vive en medio de una luz tan brillante que ningún ser humano puede acercarse a él. Ningún humano jamás lo ha visto y nunca lo hará. Que a él sea todo el honor y el poder para siempre. Miren qué impresionante ese verso. Ese es uno de los versos que usted tiene que leer y releer y releer. Sí, excelente. Que usted tiene que leer y releer para tratar de ver todo lo que está diciendo el autor ahí, en ese pasaje de 1 de Timoteo 6:16. Porque todo esto tiene que ver con que Dios es santo, con que Él es separado. Nos dice ese pasaje que Él es el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. Él está totalmente separado, porque Él es santo, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Así que esa idea se presenta una y otra vez. De hecho, hay un autor, un teólogo, uno de los más importantes de la historia de la iglesia, se llamaba Agustín de Hipona, yo he hablado de él antes aquí, que escribió el libro de Confesiones, libro muy importante de la historia de la iglesia, que es una autobiografía de cómo Dios lo alcanzó y cómo Dios lo salvó. Este autor dice en un momento dado, o escribe, de hecho en ese mismo libro, él escribe en un momento dado que Dios parece ser como el más separado del hombre, pero a la vez es el más presente. O sea, cuando tú estudias a Dios y tú dices, pero es que este Dios es santo, esto está separado, esto es el más, debe estar alejado de mí, porque Él es santo. Pero a la vez, impresionante el evangelio que nos dice, pero es que Él es el más presente. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es que a la vez Él es el que entonces, Él siendo tan santo por amor, miren el amor de Dios tan grande, Él decide, Él relacionarse y ser el más presente contigo y conmigo, pecadores como nosotros. De hecho, vamos a ver en unos minutos escenas donde un hombre se encontró con Dios y se sorprendió precisamente por eso. Pero ¿cómo que tú eres el Dios que eres el que está en la luz inaccesible, utilizando toda esta terminología? El que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. Mi hermano, Él mismo ha decidido cortar esa brecha. Porque si Dios no hubiera decidido hablarnos, revelarse, nosotros nadie, ninguno de nosotros pudiera alcanzarlo, pudiera conocerlo. Sin esperanza, ¿se acuerdan del cohete? Todavía estaría, como decía Pastor Carlos después al final, todavía estaría volando, buscando. No habría forma de que un ser humano pueda conocer a Dios, a menos que Dios mismo se haya revelado. Usted sabe que es uno de mis temas favoritos en la teología. Se llama la cognoscibilidad de Dios. El hecho de que Dios se hizo dar a conocer, Él mismo. Él fue el que abrió el velo. Y sin eso, el hombre no pudiera haber conocido a Dios nunca. Así que vamos a continuar aquí hablando sobre estas letras que nos ayudan a entender un poco la santidad de Dios. Él es superlativo en expresión, por eso es santo, santo, santo. No podemos poner una medida a la santidad de Dios. No podemos decir que Dios en su carácter es 10% santo. No tiene sentido. Él es apartado de toda impureza, está totalmente separado del pecado, es muy limpio de ojos para ver el mal. Él no puede ser tentado por el mal. Cuando vemos a Jesús, Dios hecho hombre, todo el mundo hablaba de su santidad. Nadie lo pudo acusar nunca de ser pecador o de cometer pecado. De hecho, hay muchos otros versos. Usted puede pensarlo y ponerlos por ahí en sus notas. Hay versos en la Biblia que dice en el libro de Números que Dios no es hijo de hombre para que mienta. Él no miente. Él no peca. Él no es como nosotros. Una y otra vez la Biblia lo está describiendo de esa manera. Bien, en tercer lugar, miren este punto porque es muy interesante. La santidad es un atributo necesario del ser de Dios. ¿Sabe qué significa esto? Que la santidad es un atributo necesario del ser de Dios. Imagínate un Dios que fuera todopoderoso y no fuera santo. Vamos a hacer este ejercicio, piensen en eso. Un Dios que fuera todopoderoso, pero no santo. ¿Qué pasaría ahí? Piense, vaya pensando en eso.
Se los voy a poner más fácil. Una vez yo lo conté aquí, creo con un sermón, como ilustración. El primer episodio de Superman, 1938, cuando lo dibujaron, en la caricatura, porque recuerden, lo primero que era un cómic. El primer episodio. Hay un momento donde nadie conoce a Superman, obviamente. Es como que cayó del cielo y creció, un superhéroe, tiene poderes. Y hay una escena que a mí siempre me ha llamado la atención, porque dice en el libro, en el librito, que de momento, creo que era el alcalde, había alguien allí que estaba preguntándose acerca de este superhéroe, de este personaje que tenía poderes. Y decía, oye, ya yo sé que él es bien poderoso, porque lo vieron, usted sabe lo que hace Superman, en la caricatura, lo vieron haciendo todo lo que puede hacer Superman. Pero la próxima pregunta, que a mí me impactó y siempre me acuerdo de la escena allí, es, oye, ¿pero será bueno? Esa es la pregunta que la gente se estaba haciendo en el cómic. Era la idea, oye, llegó este fenómeno, porque esa es la palabra, un fenómeno. Y es muy poderoso, pero la pregunta que hay que hacerse, ¿es bueno? Porque si no es bueno, estamos chavados. Estamos chavados porque ¿quién lo va a controlar? Ah, Ramón, ¿quién va a controlar a Superman? Estamos chavados. O sea, te fuiste profundo. Pero tienes que esperar unos episodios. Cuando lees los cómics, tienes que esperar unos episodios para eso. Pero piensa en esto, piensa en esto. Esta idea de que es demasiado poderoso, pero tengo miedo de que sea malo. Porque si es malo, estamos fritos. No, es que no podemos hacer nada, es malo. Pero si es bueno, la pregunta que se hacía en la historieta esta era, si es bueno, y cuando se dieron cuenta que es bueno, ay, nos salvamos. Porque él tiene demasiado poder. Qué bueno que él es bueno y nos puede ayudar. Entonces piensa en esto. ¿Por qué la santidad de Dios? Porque la santidad incluye que él sea bueno moralmente. Porque si Dios no es santo, es malo. Si Dios no fuera santo, él fuera malo, en el sentido de que no tuviera ese elemento de bondad en él. Y al contrario, sería como estas deidades paganas que vemos en la mitología de los griegos y otros. Usted ve a Zeus, Júpiter, todos esos dioses paganos, esas historias que te presentan esas deidades, esos dioses. ¿Sabes qué? Un día estaba airado y se enojó con alguien y lo fulminó. Le tiró un rayo. Un día se enamoró de una mujer en la tierra y ese Dios bajó y se acostó con una mujer. Aberraciones. Tienen todas esas culturas antiguas en sus historias de dioses. Que eran poderosos, pero no eran buenos moralmente. Pero piensa en esto. Un Dios que es todopoderoso como él es Dios. El creador del universo. Y el que lo sostiene. Qué buena noticia es que él es bueno. Qué buena noticia es que él es santo. Qué buena noticia es lo que acabamos de ver aquí. Que él está apartado de toda impureza y maldad. Qué buena noticia es saber que él es de hecho, él es tan bueno que él es el referente de lo bueno. La definición de lo bueno. Si yo quiero saber que algo es bueno, ¿a dónde voy a verlo? A él. Él es la última definición de lo que es bueno. Hermano, el hecho de que Dios sea bueno y cuando usted habla, y a nosotros nos encanta, a mí me encanta cantar la bondad de Dios, la canción. Yo cantaré de la bondad de Dios, recordaré, el Salmo habla de eso, los salmos de recordar y hablar de la bondad de Dios, de que Dios es bueno. Pero yo creo que usted sepa, miren por qué la santidad de Dios es un atributo que está como en el fundamento. Porque Dios es bueno porque es santo. Está conectado a esa idea. Así que es necesario, la santidad es un atributo necesario del ser de Dios. Hay un autor que dice que sin ese atributo Dios no sería el verdadero Dios. Ser santo, como cualquier otro de sus atributos, es algo que está necesariamente implícito en la definición de lo que es Dios. Porque si no, fuera, imagínense, un super tirano, algo como eso, un super villano, alguien que tiene mucho poder, pero no tiene una brújula moral. Bueno, eso ha pasado en la historia. Piense, personajes en la historia. Mira, piense, bien rápido. Yo le puedo hacer un ejercicio y usted puede decir, en la historia, usted mira para atrás y te dice, alguien que tuvo mucho poder pero ahora bien malo. ¿Quién? Nerón, Hitler, hay mucho. Y usted ve las consecuencias. Tiene mucho poder que puede hacer y deshacer de estos dictadores. Pero era malo. No tenía esa brújula moral, no tiene un carácter santo como el de Dios. Así que este atributo de la santidad de Dios es necesario para sus otros atributos. El hecho de que Dios sea bueno, el hecho de que Dios es amor.
Todo está conectado con que Él es santo. Miren la importancia de este atributo de Dios, de que Dios sea santo. Tenemos que seguir. Cuarto, trascendencia. Miren este punto. ¿Qué significa trascendencia? Por encima de. Y bien, vimos Salmo 113. ¿Se acuerdan el Salmo 113 que lo vimos el miércoles pasado? Que nos ayudaba a ver algunas cosas del Dios que está por encima de todo. Que al final nos sorprendíamos con ese Dios que después que se nos presenta así como el Altísimo, dice que se humilla a mirar al pobre. Sí. La santidad de Dios lo eleva por encima de toda la creación, destacando su grandeza y majestad. Esa palabra, majestad, la podemos conectar por aquí. Miren, hay algunos autores, si usted está leyendo un libro de teología, que ese término le va a llamar, yo se lo mencioné la semana pasada, trascendencia ontológica. Y esto no es otra cosa que es una trascendencia de su ser, que Dios está por encima de todo, que jamás nosotros podemos estar a la misma altura. Y escuche bien este término, nunca. ¿Qué significa la trascendencia ontológica de Dios? Que nunca nosotros vamos a estar en la categoría de Dios. Y esto es un ejercicio que lo hemos visto antes. A Dios hay que ponerlo aparte aquí. Todo lo demás es creación. Piensen eso. Todo lo demás. Está Dios, Él mismo, el Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Todo lo demás es creación. Todo lo demás. Y ahí usted divida la creación en las categorías que usted quiera. Los cielos, la tierra, los animales, las plantas, el agua. Los humanos, estamos ahí en categoría. Pero a Dios no lo podemos poner ahí como en una de nuestras categorías. Como queríamos, yo lo vi lo presenté la semana pasada. Como quiere hacer la antropología humanista, que empieza con el hombre, empieza estudiando al hombre y dice, vamos a estudiar el aspecto sociológico del hombre, y después empieza a estudiar la religión. Ah, pues el hombre inventó a Dios y Dios está debajo, como una categoría del hombre. No, la teología bíblica, ¿qué hace? Pone a Dios acá trepado primero, solito, Él. ¿Sabes por qué? Porque hubo un momento donde no existía esto, la creación, la categoría de creación, y Él existía en sí mismo, sin necesidad de nada. Hermano, nuestra mente finita no llega allá. Pero hubo un momento donde Dios, literalmente, antes del crear, existía el Dios Trino. Y tú sabes que la Biblia dice algo que es lo poco, de hecho, yo creo que es lo único, que nos dice acerca de esa relación, de qué pasaba. La pregunta es, ¿qué pasaba antes que existiera el universo? Cuando solamente estaba esto. Dios, el Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Lo único que la Biblia nos dice, lo más cercano que la Biblia nos dice a eso, entre las pocas cositas que vamos a encontrar aquí y allá, se encuentra en Juan 17:24. ¿Alguien lo puede leer? Jesús está orando la famosa oración sacerdotal. Esa es la oración que Él hace antes de ir a la cruz. Y en Juan 17, miren lo que dice. Verso 24. ¿Alguien que lo pueda leer? Juan 17, 24. Y como dijimos la semana pasada, déjese sorprender por el texto. Porque lo que está mostrando es algo que pasó antes de la creación, cuando solamente existía Dios en sí mismo. De hecho, eso nos muestra que Dios no necesitaba otra cosa, que Dios no necesitaba la creación, el universo. ¿Qué dice Juan 17:24? La pregunta que alguien te puede hacer es, ¿se dice algo en la Biblia de algo que pasaba antes de la creación del mundo? Cuando solamente existía Dios. Lo único que nos dice la Biblia es eso. ¿Y qué nos dice entonces la Biblia? Que ese Dios, antes del mundo, ya lo borramos como categoría del universo. ¿Existía qué? Dios. Y existía esa relación de amor antes de todo. Dios. Y estaba lleno en sí mismo y no nos necesitaba. Y está el Dios Trino, el Padre y el Espíritu Santo. Particularmente aquí se está haciendo referencia al Padre al Hijo. Y el Hijo le está diciendo, pues tú me has amado desde antes, ya tú me amabas. Estaba esa relación de amor, existía ese Dios autosuficiente. Yo venía escuchando
ahora mismo, de camino, una predicación de Nicolás Tranchini, y en esa predicación él hablaba y él decía, ¿sabes qué es lo más que nos diferencia de Dios a nosotros? Y él decía, podemos pensar muchas cosas, pero al final él decía, esto, autonomía. La idea de la autonomía. ¿Usted sabe qué es la autonomía? La idea de que nosotros todos somos gobernados por algo, por alguien. Porque el que te diga a ti, no, a mí no me gobierna nada ni nadie. No haga que se tire de un edificio, escuche bien, escuche consejo. Pero usted le da el ejemplo, un ejemplo. Y usted le dice, oye, ¿qué pasa si te tiras de un edificio? Vas a ser gobernado por una ley más poderosa que tú, que se llama la ley de gravedad. Y tú no puedes hacer nada por ella. ¿Y qué va a pasar? No, pero tú no querías estar gobernado por nada ni por nadie. Y esto es un ejemplo simple para que veamos que el ser humano quiere estar, como decir, no, a mí nadie me manda. Mira, conoce lo pequeño que eres. Primero delante de Dios. Pero aún si niegas a Dios, mira, Dios dejó establecido su reino, su naturaleza, su creación de tal forma que hay leyes. ¿Y qué vas a hacer con eso? Tú dices, sí, no, a mí no me manda nadie. Voy a suspender un momentito la ley de la gravedad. Inténtalo. No. Así que el ser humano no puede vivir sin que algo o alguien, llámele ley, llámele lo que quiera, esté gobernándolo. Así nos creó Dios. No somos autónomos. Ese es el grito del hombre pecador, queriendo autonomía, queriendo ser autónomo, sin nada ni nadie que me mande. Porque en Estados Unidos usted ve tanto y tanto en los últimos años estas protestas que de momento usted ve que es una protesta pacífica y usted dice, sí, no, tremendo, eso es bueno, eso es para ayudar a aquellos o los otros. No, y de momento sale alguien con un cartel así que dice anarquía. Maten los policías, así. Fuera la policía. Cuando yo estaba en Texas, la última viaje, hace 2 semanas, cuando llegábamos al cuarto la noche, poníamos las noticias porque estaba pasando lo de Los Ángeles. ¿Usted recuerda lo que pasó hace poco en Los Ángeles? Y lo que presentaban las imágenes, literalmente, eran carteles así grandes. Que decía, afuera la policía, de hecho decía, muerta la policía, literalmente. No queremos autoridad, había otros símbolos de anarquía, y usted sabe lo que significa anarquía, no gobierno. No queremos que nadie nos gobierne. Mira, es gobernándonos. Es teniendo gobierno. Así, gobiernos que son, tú sabes, difíciles, no perfectos, pero aún teniendo gobierno, y usted ve el caos y la situación, aún teniendo sistemas judiciales dañados porque no son perfectos, aún teniendo policías que tampoco son perfectos, pero están ahí haciendo una labor, y aún teniendo todo eso, y mira cómo vivimos. Imagínate no tener policía, sistema judicial ni gobierno. Viviendo en una total anarquía, quieren volver al libro de Jueces, que cada quien hacía lo que le da la gana. Cada quien hacía lo que bien le parecía. Así que lo único que nos diferencia de Dios al final de todo es esto que estamos viendo, su santidad, que Él es autónomo, que Él existía en sí mismo, Juan 17:24, que ahí estaba el Padre amando al Hijo. Eso es el Dios trino, antes de nosotros, el Dios autónomo. Eso significa también que Dios es santo. Miren, mi hermano, todo lo que significa que Dios es santo. Y hemos acelerado. Pero simplemente estos puntos los presentamos aquí porque nos ayuda a tener una imagen más clara antes de entrar al libro de qué significa que Dios es santo. Cada vez que alguien se encontraba con Dios en la Biblia, usted puede ver muchos ejemplos, y ya como nos quedan 4 minutos y quiero empezar la clase el miércoles que viene con el capítulo 1, pues no voy a entrar allá, pero piensen esto. Personajes que se encontraron con Dios, con su grandeza, con su santidad y se sintieron pequeños. Isaías, lo vamos a ver aquí, Isaías 6. Job, el pastor Edgardo terminó la oración de la semana pasada, en su oración de la semana pasada a Job, cuando Job hace esa alusión a que él se siente pequeño delante de ese Dios tan grande. Él tuvo que poner un sellito en sus labios cuando vio la grandeza de Dios. ¿Qué otro personaje? Piense. ¿Qué otro personaje tuvo un encuentro con la grandeza de Dios, con la santidad de Dios? En la transfiguración están estos dos, tres discípulos con Jesús y se sorprenden con lo que ven allí. ¿Qué más? Juan, que cayó como muerto. Saulo, sí.
O sea, piensa en todos estos personajes. Yo quiero que para la semana que viene, y se lo llevan de tarea, asignación, vamos a ver, y quiero escucharlo, que ustedes mismos puedan traer una breve reflexión, voluntario el que quiera, de pensar en dos escenas, una del Antiguo y una del Nuevo. Una se encuentra en Éxodo 3 y otra se encuentra en Lucas 5. En Éxodo 3 vamos a ver a Moisés hablando con Dios. Y en Lucas 5 vamos a ver a Pedro en una escena que a mí sí que esa escena me impresiona. Vamos a ver a Pedro diciéndole a Jesús, apártate de mí que soy pecador. Vamos a ver de qué trata eso. Léalo, Lucas capítulo 5. ¿Por qué Pedro dice eso? ¿Por qué Pedro, qué ve Pedro en Jesús? Que él se siente así en ese momento. Que él siente una gran sorpresa. Que él sabe delante de quién está. Sí, Lucas 5. Pero vamos a ver esa escena particular. Así que vamos a ver el llamado, lea acerca de la zarza. Lea esa escena. Lea cómo respondió Moisés. Hay muchos más. Busca ahí, Jeremías también le pasó y muchos otros en la Biblia que cada vez que se encontraban con Dios o algo relacionado a Dios, ellos quedaban impresionados. Bueno, Moisés fue el llamado. Hay algo por ahí, pero no sé, no me acuerdo si fue a él que se lo repitió. Esa la buscamos. De hecho, tráela para el miércoles. Así que, pero piensa en esta escena, de hecho, y si usted ve otra, si usted piensa en otra escena, tráela, anímese a buscar, a pensar. Cuando un hombre se encontraba con la santidad de Dios, y cuando hablamos de la santidad de Dios es que se encontraba con su grandeza, con su poder, con su esplendor, algo pasaba allí. Piense que cuando se dedicó el tabernáculo y el templo, de momento nadie cabía en el tabernáculo y en el templo, porque dice el texto que la gloria de Dios era tan grande que nadie cabía allí. Literalmente, que nadie podía entrar allí. El mismo Adán. Oye, esa teología de otro nivel. El mismo Adán, sí. Pero piensa en eso, piensa en eso. Así que la semana que viene vamos a hablar solamente unos minutos. Recuerda el capítulo 1, si ya lo leyó, dése la oportunidad de leerlo otra vez. No procure entenderlo todo, al final es entender la idea general, algunos principios aquí y allá, porque lo vamos a hablar, pero vamos a entrar en esa idea de qué significa que Dios es santo desde la perspectiva de alguien que se encuentra con Dios. Este último punto tiene que ver, que ya lo hemos visto, por eso simplemente lo menciono. Recorre toda la Biblia también. Esta santidad de Dios hace que el hombre no quiera nada que ver con él. El hombre es su pecado. No quiere nada que ver con este Dios. Por eso lo de autonomía, por el grito de autonomía del hombre. Por eso lo de anarquía, por eso esta idea del hombre que nadie me gobierne, que nadie esté por encima de mí. El hecho de que Dios es santo le molesta al hombre pecador. Así que de eso vamos a estar hablando más en la clase que vamos a estar teniendo durante estos próximos meses en nuestro libro. Pero recuerden, le animo, lean el capítulo 1. Ya para la semana que viene discutiremos algo de eso. Traiga preguntas si las tiene. Pero piensa en esta escena. Hombres o personas que se encontraron con Dios y verdaderamente respondieron a esa grandeza de Dios, a ese Dios santo que estaban contemplando. Particularmente, lea Éxodo 3, Moisés delante de Dios, y Lucas capítulo 5, la escena que me sorprende y quiero hablar algo de eso, de Pedro, cuando está delante de Jesús. Y él cuando simplemente está delante de Jesús se considera así, pecador. Así que vamos a orar para terminar esta parte y luego proceder al tiempo de oración. Padre, gracias por este tiempo, gracias por el privilegio que nos das de estudiar tu palabra, de conocerte más a ti, Señor. Al final estudiamos esto no para tener más conocimiento por conocimiento, Señor, sino para conocerte a ti cada vez más y para que ese conocimiento transforme nuestras vidas, Señor, y para que te amemos más, para que vivamos más para ti y para que cada día vivamos más sorprendidos con ese Dios santo, apartado del pecado, pero que allí en la cruz cargó el pecado de todos nosotros. Esto es algo impresionante para nosotros, Señor. Y hoy te damos gracias una vez más porque tú eres un Dios todopoderoso, el que todo lo puede, pero a la misma vez eres un Dios bueno, un Dios de gracia, un Dios de amor, y eso tiene que ver con tu santidad. Que podamos seguir aprendiendo de tu palabra. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús.
Amén.